El mundo está lleno de misterios sin resolver, enigmas inexplicables y acontecimientos inimaginables. Hablemos del tiempo, del espacio y de las entidades que no podemos ver. ¿Y tú crees en emisiones? Me encanta el intro. Muy bueno. Bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de Emisiones. Yo soy Sergio Castillón. Yo soy Minor Cordón. Y este es el episodio número 3. Número 4. Ah, bueno. Bueno, número 3, pero sería el cuarto. Ajá, porque el piloto fue el número 0. En este episodio vamos a hablar acerca de exorcismos y todo el lore que trae, ¿no? Posesiones demoníacas también. Sí. De cómo se interpretaba antes las posesiones demoníacas, ¿no? Antes de que existiera tanta ciencia y tantas cosas así. Sí. No sé si quieras empezar tú, Minor. Pues me gustaría empezar con un tema que tal vez les pueda interesar a muchos porque es de cultura popular, ya que proviene de una de las películas más famosas de todos los tiempos del terror, que es la película El Exorcista. Esta película está basada en un caso real, no sé si sepan. Pues ¿Tú sabías? dicen, ¿no? Sí, o sea, sabía que estaba basado en un caso real. No lo conozco mucho. Alguna vez vi un video del Dross o algo así, pero la verdad no recuerdo muy bien el caso. Pues resulta que fue... Bueno, todo se remonta a 1949. El joven Roland Doe... así lo ponen en casi todas partes. Así van a encontrar el caso. No, Rolando. Roland Doe. Cuyo verdadero nombre era Robbie Mahaim. Vivía con sus padres en la tranquila y pequeña ciudad de Mount Rainier, en Washington. Robbie era un joven de 14 años bastante introvertido y estudioso. Casi todo el tiempo se la pasaba... el morro no le gustaba salir y se la pasaba jugando juegos de mesa. Juegos de mesa. Específicamente juegos de mesa. Sí. Y le gustaba también mucho escuchar la radio, ¿no? Bueno, primera diferencia de la película, ¿no? Estamos viendo claramente que es un hombre. Sí. Y todos recordamos al exorcista... Bueno, por la niña del exorcista, ¿no? Sí. Ahí está como un cambio. Ahí hicieron el cambio para disimular mejor la identidad de esta persona. Sí, como por respeto también, ¿no? A los familiares, no sé. Pues el joven Robbie también era estudiante. Era un estudiante totalmente promedio en la escuela. Y aquí viene un dato súper importante para la historia porque entra un personaje muy relevante. Robbie era muy cercano a su tía Harriet. Harriet era una medium espiritista que usaba regularmente la ouija para contactar espíritus. Estas prácticas se las fue heredando o fue instruyendo a Robbie para que también pues, las empezara a practicar y entendiera como este mundo de... ¿Cuántos años tenía el morrito? Cuando comienza esa historia tenía 14 años. Ah, ya estaba más grande. Sí, ya era un pubertillo. Un adolescentón ahí. Entonces, bueno. Después, pues sucede una de las cosas más difíciles para la vida de Robbie, que fue pues el fallecimiento de su tía Harriet, que murió por una enfermedad crónica. Y pues dejó a Robbie muy deprimido y pues totalmente desolado e hizo que pues pasara más tiempo de lo habitual encerrado en su habitación. Jugando juegos de mesa. Jugando juegos. Se movió algo dentro del estudio. Una de estas noches, Robbie decidió usar el tablero que su tía le heredó. Y no era un tablero de Monopoly, era la ouija. Se encerró en su habitación durante muchas horas para intentar contactar a su tía. Sus padres pues sabían que estaba en ese momento usando este tablero, pero ellos pensaron que era bueno para el luto de Robbie, ¿no? O sea, ¿cuál era la postura de los padres acerca de que el niño estuviera muy interesado
en esto lo paranormal y todo. Bueno, me imagino que los papás sabían perfectamente a qué se dedicaba la tía y todo y... O sea, ¿estaban de acuerdo y así? Pienso que estaban de acuerdo porque, pues, incluso lo dejaban ser súper introvertido. No lo dejaban... O sea, el niño no salía casi nunca y se la pasaba encerrado. Okay. Creo que fue una manera de como canalizar parte de la pérdida. Sí, parte de la pérdida. Y además que el niño ya era raro, la verdad. Ya era raro. Entonces, pues poco después también de esto, de la muerte de su tía, de que él juega con el tablero, empiezan a suceder cositas muy raras en la casa de la familia de Robbie. Uh-huh. Empiezan a escucharse ruidos, empiezan a caerse cosas. En la película El Exorcista no existe una tía, ¿verdad? O sea, no existe... Según recuerdo, no hay ninguna tía. Juega con la ouija, la morrita. No me acordaba. La verdad no me acuerdo. Sí, no recuerdo que muy tenías bien. afición por los juegos de mesa. Que bajaba al sótano a jugar con su amigo imaginario y todo eso. Pero yo pienso que en ese... Pues para la época creo que era muy común, ¿no? O sea... Los amigos imaginarios, dices. Los amigos imaginarios y jugar juegos de mesa. Ah, ok. Porque pues ahorita sí. pues los niños tal vez... pues no juegan juegos de mesa, pero pues están también encerrados viendo quién sabe qué en internet. Podrían ser cultos satánicos. O podría ser un episodio de emisiones. También. Entonces, bueno, continuando con la historia, empiezan a ocurrir estas cositas raras en la casa y Robbie empieza a cambiar, pues, en su carácter y se empieza a volver cada vez más retraído, malhumorado. Empiezan a ver un comportamiento muy, muy extraño en Robbie, ¿no? Un día, un amigo muy cercano a la familia pudo observar a Robbie que estaba sentado en una silla, siendo arrojado a varios metros de distancia, A la madre. sin que se diera a conocer ninguna explicación racional. Como en la escuela, su escritorio comenzó a temblar y sus pertenencias fueron expulsadas ante los ojos de todos los estudiantes y su maestra. Y hay varios testigos supuestos de la vida de la niñez de Robbie, que pues experimentó varias cosas bastante raras e inexplicables, ¿no? Ok. Pues ayudados por vecinos y por parientes de Robbie, sus padres deciden ponerse en contacto con la iglesia anglicana de su ciudad, quienes deciden acudir al domicilio de Robbie con un famoso exorcista llamado William Bowdern. O sea que lo primero que hizo la familia fue ir a la iglesia. Directamente, porque asociaron como te digo, ellos están muy enterados de que él tenía prácticas con este tipo de juegos espiritistas, ¿no? Entonces les pareció como que muy obvio ir a la iglesia. Qué loco. Y además que pues que estaban pasando demasiadas cosas. Era tanto lo que estaba pasando que pues realmente... Pues no encontraron otra explicación. Ajá. Sí. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de de las métricas que usa la iglesia como para definir si un exorcismo es o no válido, pues. Entonces, bueno, acuden estos... De hecho, fueron algunos padres y fue un exorcista llamado William Bowdern de esta iglesia. Era un famoso exorcista en la ciudad. El cual intentó hacer un exorcismo con Robbie. Porque, pues evidentemente el niño pues estaba poseído ante los ojos de la iglesia, ¿no? Ajá. De hecho, fue autorizado y todo el exorcismo Desde un principio, la iglesia, el arzobispo dijo que, ok, vamos a hacer el exorcismo. Al intentarlo varias veces, pues este exorcista famoso se frustró bastante porque, de hecho, terminó herido. O sea, en una de las sesiones, Robbie agarró al padre y le desgarró todo el brazo. Así lo describen. Madre. De hecho, esto lo describen en una entrevista algunos padres que estuvieron presentes en el exorcismo. Entonces, pues
al verse frustrado este padre, deciden llamar a una persona con mucha más experiencia, que viene tiempo después. Este sacerdote, bueno, para empezar, es el que ponen en la película. El viejito. El viejito. Sí, es un padre mucho más grande. Y él solicita hacer el exorcismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que el personaje se llamaba William Peter o algo así. El de la película. El de la película. El viejito, sí. Sí. Entonces, al joven lo empiezan a hacer una serie de sesiones nocturnas en las cuales él empieza, obviamente, a presentar todos los síntomas de una posesión demoníaca. Empieza a recitar idiomas que evidentemente un niño no sabría. Uh-huh. Empieza a hablar con voces de hombre distorsionadas. Vienen una serie de cosas que empiezan también a agredir a terceros dentro de las sesiones. Y por la seguridad de todos los involucrados deciden... Y la seguridad de la salud del niño, porque él también ya estaba enfrentándose, pues, tanto psicológica como físicamente a un proceso bastante duro. Lo llevan a un hospital católico de la localidad, donde siguen haciéndole durante, creo, más de 50 noches que le hacen exorcismos. A la bestia. Lo tuvieron encerrado ahí por muchísimo tiempo al niño. Sin éxito alguno. Hasta que un día el padre decide intentar algo diferente. Porque todo el tiempo que intentó el exorcismo lo hizo en latín, curiosamente. Uh-huh. Como lo hacen, pues sabemos, los que sabemos un poco del tema, sabemos que los exorcismos se hacen en latín. El padre decidió hacerlo en inglés. ¿En inglés? Entonces, interesante. El demonio repetidas veces, o esta entidad que lo estaba poseyendo, le decía: no te voy a decir las palabras que me harán que salga de aquí. Esto le llamó mucho la atención. Entonces, lo más curioso que cuando él estaba en el hospital, yo creo que fue la parte más difícil para él, porque como que el demonio de alguna forma se manifestó de una forma más violenta, causándole hematomas en el cuerpo, causándole cicatrices. Incluso describen los padres que ellos claramente veían cicatrices que decían Satán, que decían cosas así, escritas como si fueran con navajas. A la bestia. Dentro del hospital cristiano, sí, católico. Mordiscos también, varias cosas muy, muy raras que le están pasando al cuerpo del niño. Pero cuando todo parecía ya perdido y los sacerdotes comenzaron a perder al niño más y más, y su aversión también, pues, por los textos sagrados y todo esto, pues, de repente cambió y comenzó a decir de una manera asombrosa. Así de la nada. Le cambió la voz al niño. Le cambió por una voz de hombre. Y le dijo, y dice en voz alta: Satán, soy Miguel, y te ordeno a ti y a todos los que están contigo que abandonen este cuerpo. Algún tiempo después de pronunciar estas palabras, parecía que el demonio, o al menos los demonios que tenían, porque realmente nunca se supo qué demonios eran, pero se sabía que era una legión la que estaba dentro de él. ¿Con legión a qué te refieres? Una legión de demonios es cuando más de un demonio te posee, y vienen pues con diferentes representaciones y diferentes tipos. Entonces, como que de alguna manera se vuelven uniformes y toman una identidad. O sea, una serie de demonios toman una sola identidad y se hacen llamar legión. Ok, ya. Y eso te puede poseer. Y es mucho más fuerte que un demonio. Sí, porque claro, son varios. Incluso puede ser, según he visto, que incluso puede ser tan fuerte como una posesión del mismo Satanás. Entonces, tiempo después de que él recita estas palabras,
los síntomas de Robbie empiezan a desaparecer. Así, de la nada. De la nada. Todo fue de la nada. Ok. Porque todo, como te digo, todo lo que se estuvo hablando en las sesiones, todo lo que se estuvo recitando con los textos sagrados, pues realmente no tuvo efecto en su momento. Ujú. Solamente esas palabras, dichas en inglés. Y las dijo el mismo Robbie. Es lo curioso. Qué loco. Lo curioso también, tiempo después de que los síntomas desaparecen, es que Robbie Mannheim pues también pierde casi la totalidad de su memoria de los eventos ocurridos en su estado de posesión. Entonces, pues ahora es un hombre casado, es abuelo. Ok, siguió su vida y todo. Siguió su vida. A la madre. Y actualmente no da entrevistas, pero porque quiere permanecer lo más anónimo posible. Ujú. De hecho, por eso yo pienso que por eso la información, toda la información que ustedes pueden encontrar, o que tú puedes encontrar, o quien sea, de este caso, está el nombre de Roland Doe, porque él quería anonimato desde un principio. Y por eso la película, muy probablemente por eso, se haya hecho con un personaje femenino. Sí, cambiado totalmente la versión, pues. Sí. Y de hecho, esta historia fue enviada directamente al director de la película El Exorcista por uno de los sacerdotes que estuvo presente. Que afirmaba, y firmada por todos los que estaban ahí, que este caso es 100% real. Es un caso de posesión demoníaca totalmente verídico. Ok. Y pues esta es la historia de Rolando. ¿Qué Hay piensas? muchos puntos que me llamaron mucho la atención. O sea, por ejemplo, bueno, con el siguiente caso que ahorita les voy a relatar yo, a diferencia del caso que les voy a relatar yo, Roland Doe parece haber incitado al contacto, pues. Sí, O sea, él realmente llamó a los demonios. sí. Con la ouija y todo eso. Tal vez le hizo falta, no sé si su tía no lo terminó de instruir y terminó contactando algo que no quería, ¿no? O es que, o sea, igual y como hablábamos en el episodio de los juegos malditos, si no lo has visto, pues ya, véanlo, ¿no? Ya que lo vean, el episodio de los juegos malditos. Como lo vimos en ese episodio, son puertas que abres, que quién sabe a quién se las abres, pues. O sea, igual y por más instruido que estés, puede que se cuele algo ahí más grande de lo que realmente estás dispuesto a dejar entrar. Sí. Me llama la atención eso, pues, ¿no? También me llama mucho la atención que él haya sido con su vida y que todo normal, pues. Sí. Por la mayoría de los aparentemente eso pasó por su pérdida de memoria, ¿no? Porque imagínate el trauma. el trauma que podrías tener por haber pasado 50 días literalmente atado a una cama, recibiendo ritos católicos en latín todo el día. O sea, te volverías loco. No, desde el simple hecho de estar agrediéndote atado, o sí. no sé. O sea, probablemente no haya sido algo, tal vez ahí sí no haya sido algo metafísico o algo espiritual lo que lo haya lo que le haya hecho perder la memoria, pues. Ujú. Que realmente haya sido el trauma, que él bloqueó el trauma, pues. Sí. Como ya mecanismo de defensa, pues, ¿no? Ya como un mecanismo de defensa. Sí, pero qué loco porque la mayoría de los casos que son así de posesión demoníaca, o termina el paciente muriendo, o termina siendo para toda la vida un exorcismo, perdón. Sí. Como el caso del rito, de la película del rito, ¿te recuerdas? Sí. Que plantea mucho el tema acerca de que es un sacerdote que es exorcista y que tiene su rutinita de raza con su calendario y su agenda de ir a hacerles un exorcismo, de que mensual o así, pues como que se mantiene crónico. Sí, hay muy pocos casos de éxito registrados por exorcismo. Y este está interesante porque parece ser uno de ellos. De hecho, por eso, justamente yo creo que por eso lo firmaron, por eso lo avalaron y todo, porque realmente es uno de los casos como que más importantes para la Iglesia Católica si hablamos de... Como para comprobar
para probar existencia. la existencia y el poder que tiene la iglesia, ¿no? Sobre Ok. esto, sobre los demonios, el poder que tiene pues toda la cuestión religiosa, toda la cuestión cristiana sobre la maldad, ¿no? Que Y me llama la atención porque dentro de lo que yo encontré acerca del concepto y de la definición de exorcismo, no se basa simplemente en la religión católica o la religión cristiana, pues. Habla sobre santería, habla sobre budismo, habla sobre... O sea, la posibilidad de que una entidad te posea es como de todas las religiones, pues. Sí. Evidentemente, la que está más explorada y más definida, pues es la religión católica. De hecho, me gustaría como hablar un poco sobre el concepto y lo que es y lo que no es un exorcismo. ok, Por ejemplo, la religión católica en sus libros y en sus registros que datan desde el siglo XIV, que han sido modificados. Juan Pablo II fue la última persona que lo modificó, pues. Ok. Pedo. O sea, sí es un rollo muy actualizado, pues. está bien. Dice que es el acto de alejar entidades malignas de objetos, personas y etcétera, ¿no? Ajá. Obviamente está más acá embarullada, ¿no? La definición, pero pues Pero para, en pocas palabras. En resumen es eso, ¿no? Y se dice que existen 3 tipos de Ok. exorcismos. Está muy loco porque se les va a caer el teatro a muchas personas. El bautismo es uno de esos exorcismos. Se dice que se limpia el pecado original con el bautismo y pues te libras de esos demonios, ¿no? Ajá. O de esos pecados, esa maldad con el bautismo. Ok. La segunda es el exorcismo simple, que es cuando tú rezas en las noches. Ajá. O sea, cuando tú rezas en las noches, cuando vas y te confiesas, cuando etcétera, ¿no? Ese es el exorcismo simple. Y el que nos importa, el bueno, el explotado por los medios y todo, es el exorcismo real, que es el cuando ya te posee un demonio o una entidad Ok. maligna. Hay tres como habilidades o señales que te dan que es un exorcismo real. Por ejemplo, uno es que comprendes y hablas las lenguas que no tendrías por qué saber, pues, ¿no? Ok. O sea, lenguas muertas, lenguas antiguas, o incluso lenguas que no tengan nada que ver ni con tu religión ni nada. El tú poder hablarlas y comprenderlas ya es un factor para que la iglesia voltee a verte. La otra es que te da fuerza sobrehumana. O sea, Ok. fuerza sobrehumana hasta el punto en el que tú solito te puedes romper huesos, pues. Y Fíjate que estaba viendo, justamente me recuerda esto que me estás diciendo de la fuerza sobrehumana, Ujú. que estaba viendo algo sobre los casos, cómo es que los niños son como que más susceptibles, ¿no? A esto. Pero también a la vez es como que para un exorcista es mucho más fácil controlar el caso de un niño que el de un adulto, justamente por el fuerza. tema de la fuerza. No sé si tenga que ver. O sea, no sé si tenga que ver que el contenedor, ya sea el niño o el adulto, de verdad corresponda con su tamaño y su A lo peso, que dicen, pues. a lo que escuché que decían en esta entrevista un sacerdote que también es exorcista, que pues que sí tiene, o sea, sí tiene que ver que un recipiente adulto obviamente es más fuerte y obviamente es más difícil de poseer simplemente porque es más difícil de influenciar. Y al Ok. momento de que el demonio pueda poseer, es como un premio mayor, por así decirlo, Ok. para el demonio. Entonces, para el premio mayor, pues tiene mayores beneficios de la fuerza. Pero es más difícil de... Es más difícil de poseer también. Los niños son fáciles porque tienen la inocencia. Ujú. La inocencia es el factor clave para que el demonio te pueda engañar y pueda entrar en ti, ¿no? Sí, o sea, hacerse pasar como por amigos imaginarios, etcétera. Sí. La tercera cuestión, la tercera cosa que hace que te pueda avalar el Vaticano, porque este pedo se va hasta el Vaticano. O sea, Ok. es un rollo de que si tú quieres solicitar un exorcismo, no te lo puede hacer cualquier sacerdote. Tiene que estar avalado y tiene que estar certificado, porque dicen que es un tema delicado, etcétera, ¿no? La tercera es que sacas una negación a los iconos religiosos.
O sea, si tú ves una cruz, empiezas a alterarte, a ansiedad, empiezas a insultar, empiezas a actuar de una manera muy agresiva al ver un icono religioso. Ya sea una estatua, ya sea escuchar alguna oración, algo. Te alteran mucho. Ok. Esos son los tres que encontré. Son como los pilares para... Ajá, los pilares. ¿Por qué? Porque si los analizamos bien, se pueden... hay mucho margen ahí de engaño, pues. Se puede reinterpretar de alguna forma, o sea, pues. Se puede, sí. Porque si yo no hablo hebreo y tú no hablas hebreo y de repente escucho un vato que está así... Ajá. Y cumple con las otras requisitos, yo voy a decir que este vato está hablando en hebreo, pues. Porque yo no conozco esa lengua, ¿sabes? O sea, igual... Y evidentemente esos registros pues son privados, no los van a publicar porque... Pues... Eso es a lo que voy. O sea, estos requisitos son los que están al público. Pero si tú quieres solicitar como un exorcismo, tú tienes que mandar una carta al Vaticano y el Vaticano va a mandar primero va a mandar a inspeccionar tu caso, a ver si es real, qué tan grave es, y luego te van a mandar a un sacerdote. En los 90, por ejemplo, en Estados Unidos nada más había 11 sacerdotes que podían dar exorcismos, pues. Nada más 11. Y se dice que en todo el resto del mundo, en los 90, solo había entre 350 a 450 sacerdotes que podían dar un exorcismo. Okay. Que se dice que en el Vaticano hay como más de 400. Pero eso ya es un mito, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de que es muy específico, pues. Okay. Es muy específico. ¿Cómo funciona un exorcismo? Pues, por ejemplo, aparte de que el sacerdote tiene que estar experimentado y tener cumplir con todos los requisitos que te pone el Vaticano para estar certificado, tú llevas vestimenta especial, tú ayunas, tú puedes usar, por ejemplo, reliquias de santos para potenciar tu poder, digamos, ¿no? O sea, si tú has ayudado por una reliquia de un santo, que por lo general así es, pues obviamente vas a tener más fuerza, ¿no? Había un ex sacerdote jesuita que se llamaba Malachi Marty, que él dividía en 4 el exorcismo, el procedimiento. Okay. ¿Por qué? Porque esto es totalmente secreto, no es top secret. Nadie sabía acá. O sea, este vato salió cuando ya fue de que excomulgado y todo. Okay. Porque él no estaba certificado ante el Vaticano. Pero él hacía exorcismos. Sin embargo, él hacía exorcismos, pues. Okay. O sea, él enlista 4 fases del exorcismo. Era el rebelde de la iglesia. Era el rebeldillo ahí, pues, ¿no? O sea, y por eso lo excomulgaron al cabrón. Pero el vato dividía en 4 fases el exorcismo. Que es la primera fase, que es la pretensión. Que es cuando el demonio se oculta. Él no te quiere decir su nombre. Se esconde. O sea, él no quiere salir, La siguiente es la ruptura, que es cuando ya el demonio sale. Por lo general es cuando le tocas el orgullo al demonio y el demonio sale como que, güey, o sea, no mames, ¿no? Porque en la pretensión los demonios por lo general mienten, pues. Te dicen que son otras personas cuando... Así como cuando te quieren engañar que son espectros, ¿no? Que son fantasmas y que... Como el caso de Annabelle. Sí, como el caso de Annabelle o con el caso de cualquier muñeco poseído. Que fue otro tema que tocamos en un podcast pasado. Que ahí van a encontrarlo, ¿no? O sea, fácilmente. Exactamente. Recordemos que los demonios son expertos en el engaño y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, la pretensión, la ruptura, el conflicto es la tercera parte. Que es cuando ya el demonio y el sacerdote empiezan esta batalla de salte, no quiero salir, salte, no quiero salir. Y así. Y la cuarta y última, que es la expulsión, que es cuando el exorcista ya tiene éxito por fin. Okay. Y ya sale el demonio y se le quitan todos los síntomas de los cuales hablamos ahorita. No son los oficiales, como dije, pero la iglesia no ha desmentido nada tampoco, pues. También es como que, pues... Esos procesos obviamente no están públicos como tal, claro, ¿no? Son filtraciones que se han dado a través del tiempo. De hecho, incluso dentro de la misma iglesia es un tema tabú el exorcismo.
Es un tema... Me imagino, porque también dicen que, bueno, que no todos los sacerdotes son aptos para ser exorcistas, ¿no? Que tienes que Ni pasar... para ser sacerdotes tampoco. Ni para ser sacerdotes tampoco. Pero por esto tienes que pasar por un proceso bastante cabrón. Sí. Me recuerda mucho, igual, tanto en la película del Exorcista como en la película del Rito. El Rito, la verdad, es una super película porque te plantea muy bien como que todo Estas dudas existenciales que tienen los sacerdotes, pues es lo que... Es la duda existencial muy humana de un sacerdote. O sea, realmente la mente de un sacerdote. ¿Qué puede estar pasando por la mente de un sacerdote que tiene dudas? Que realmente, pues, es humano, pues, como cualquier persona. O sea, puede tener sus dudas y no por eso es mala persona, pues. A mí me llama la atención que Anthony Hopkins, la persona que interpreta a este sacerdote exorcista y la madre en el Rito... Años después, o sea, el 2019 es Benedicto XVI. El Papa, pues. No me he dado cuenta. Sí, güey, es el mismo. No o sea, está igualito el vato, pues, y pasaron como 10 años de película entre película. A mí me llama la atención. Pues se hizo papa de ahí, ¿no? Sí, salió papa exorcista, ¿no? Siguió avanzando. Subió de puesto. O sea, me llama la atención porque en ambas películas se toma el tema de sacerdotes escépticos. O sea, sacerdotes que tienen dudas de la existencia de Dios. Sí. Y como que el ver un exorcismo los hace esa terapia de shock de decir, oye, si existe esto, a huevo debe existir una fuerza contraria, pues. Sí. Me llama la atención como que es una última forma de... Y me parece muy bueno cómo abordan en el Rito que o sea, que el sacerdote se quiere enfrentar él como humano a ese ser demoníaco, ¿no? O sea, que quiere enfrentarse y decir, con mis huevos que no, o sea, que me vale madre. Y el demonio se ríe de él, ¿no? Porque pues él, pues sí, dice, no eres creyente, le dice, tú no tienes poder sobre mí. Está bien cabrón eso, porque el vato, o sea, el vato tiene dudas. Él no sabe si cree o no cree. Y es como que, pum, no, güey, no crees, le dice el pinche demonio. Y lo engaña, lo empieza a engañar, o sea, y son dudas. Logra entrar en su cabeza. Sí, qué o sea, cabrón. Eso es lo fácil de la maldad. O sea, realmente que la maldad, en general, o sea, en todas las religiones, está representada como los demonios, ¿no? Y es lo que podemos decir que es en general. El demonio es maldad pura. Sí. Es maldad pura que realmente, pues, ¿qué tan fácil es ser malo? Pues, o sea, realmente... O sea, basta con conocer las inseguridades de la otra persona como para hacerle daño, pues. ¿Sí? O sea, como para decir, por aquí te duele, pum, O simplemente con el hecho de pensar mal, ya eres malo. O sea, es lo que te hace dudar esa película y está muy interesante. Sí. La neta, esa súper recomendada para todos. Me cae gordo porque hay mucha gente que aplica la de... Ay, güey, el Rito está bien mamón, la madre. Pero es porque no se pueden analizarla. Sí, creo que la quieren ver como terror, así como película de terror. Como esas películas clichés así de... De Screams acá nomás. De ¿cómo se llaman? De que... La posesión diabólica. O sea, es como... Ya sí, sabes de que a qué vas, matanzas pues. Y todo el rollo. Pues de ahí no importa eso. Es totalmente terror psicológico y religioso. Hay otra película que aborda el tema del exorcismo muy interesante. Años después del boom del Exorcista, porque el Exorcista marcó tendencia bien machine, o sea, tendencias. Había escenas que estaban de que censuradas y todo el pedo. Sí, pues. incluso había países que la prohibieron y todo. O sea, un revuelo obviamente países más radicales en cuestión religiosa. Es que sí pues. se metieron muy de lleno con la religión, pues. Antes del Exorcista, como que el terror estaba más basado en monstruos, en asesinatos, etcétera. Y aquí es como que, oye, hay demonios, pues, ¿sabes? O sea, ya no son fantasmas, pues. Ahora son demonios. Y tienen que ver con tu religión y con tus creencias. Y te puede pasar a ti. O sea... Sí, te puede pasar a ti porque, o sea, ves a la niña y dices... O sea, la niña no era como que no era satánica ni nada. Pues era una niña normal como con problemas normales. Con problemas normales, con creencias normales. O sea, de hecho, hasta familia católica y todo, ¿no? O sea... Realmente... Muy icónico el Exorcista. Años después... Se estrenó otra película igual de icónica. Que igual no es... Bueno, no es cierto. No es igual de icónica nada. Pero sí es icónica. Ok. Que es El exorcismo de Emily Rose. Muy todos vimos esa película. Todos nos cagamos de miedo con esa película. En su tiempo, ¿no? Porque ahorita la vuelves a ver y todo y... Es buena. Es buena.
Si la pones en el contexto en el que salió, sí es muy buena. Y ahorita, pues, hay películas mucho mejores. Tengo entendido que esa película, al igual que El Exorcista, también está basada en un caso Está basada real. en hechos reales. Y de hecho, o sea, se me figura que está todavía más basada que en hechos reales que El Exorcista, pues. Sí. Como que El Exorcista agarra la temática del exorcismo y juega con ella, pues. En cambio, Emily Rose es un poquito más directo porque lo que hace famoso el caso de Emily Rose es que todo esto se llevó a juicio. O sea, todo esto tuvo su proceso penal, pues. Se debatió Se iglesia... Y ciencia. iglesia y ciencia, iglesia, ciencia y política. Para ¿no? ver quién tenía la culpa de lo que le pasó a la pequeña Emily Rose, que no se llama Emily Rose. Se llamaba Annelies Michel. Annelies Michel. Alemana, chica alemana, nació en 1952. Porque siento que a los alemanes les pasan más estas cosas. Tienen el chamuco dentro. Traen Hicieron al 2 guerras nazi. mundiales. Estos Traen al vatos. nazi adentro ya. Se siguen moviendo los fantasmas aquí en el estudio. Esta pequeña joven... Mira, te señalé ahorita que me llamaba la atención que, por ejemplo, este pequeño niño Rolando, él de alguna manera llamó la atención de los demonios. Con esta chica no. O sea, esta chica nació en una familia muy católica, muy religiosa. Ok. Ella sufrió la pérdida de su hermana menor como a los 8 años más o menos. Y es lo único malo que le pasó a esta morra, pues. Pero generó algún tipo de trauma, me imagino. Sí, generó, pues yo creo que sí. Pero a lo que voy es que esta morra rezaba todos los días. Era religiosa. Daba gracias a comida. Iba los domingos a misa. Y sin embargo, fue horrible lo que le pasó a esta morra, pues. ¿Y cuál es la verdadera historia de todo esto? Pero qué chingado. Si estuviéramos grabando video, supieran qué está pasando aquí, pero no, todavía no. Los dejamos a su imaginación. Así es. Bueno, esta chica a los 16 años de edad empezó a tener síntomas de convulsiones, epilepsias y hematomas también. Al igual que Robin, ¿no? Al igual que Robin. O sea, como que se repiten los mismos síntomas y dolencias. A esta chica la trataron psiquiatras y psicólogos. Y lo que le dijeron fue que ella tenía epilepsia. Simple epilepsia, así. La diagnosticaron con un médico y epilepsia. todo. Gracias por decir esa palabra, estaba buscando, no me acordaba. La diagnosticaron, un psiquiatra le dijo, tú tienes epilepsia, tómate estos medicamentos. Ah, ok. Porque ella ya empezaba a ver visiones cuando rezaba. Pero cuando rezaba nada más. Y eso es lo interesante. O sea, cuando empezaba a rezar, ella escuchaba voces y empezaba a ver visiones. Pero eran visiones buenas, malas. Eran personas, ¿sabes? O sea... Figuras, entes. Solo cuando rezaba. El caso es que le dieron pastillas y se le calmaron. Se le calmaron las visiones, etcétera. O sea, el psiquiatra fue como que, bueno, te detuvimos una esquizofrenia potencial. Así que ya, ¿no? Te calmaste, etcétera. La epilepsia te puede generar esquizofrenia. No sabes. No, la verdad, no sé. No sé, pero pues a esta morra le dijeron eso. Después, evidentemente, años pasaron. Imagínate años de tener... Porque la morra cambió, pues. O sea, le daban los medicamentos y todo. Y sí estaba ella más adormilada y todo. Pero su actitud cambió. Empezó a ser un poco más agresiva. Otro patrón repetido. Más vibrosa. Entonces, si te pones a pensar, después de todo lo que pasó, esta chica tuvo años adentro, entidades reprimidas. Imagínate cómo se iba a manifestar eso. Sí. Y evidentemente se manifestó de la peor forma. Volvieron las visiones, pero ahora las visiones le ordenaban hacer cosas malas. O sea, de que mata, asesina, o mátate tú. Pensamientos etcétera. Intrusivos y todo. Pensamientos intrusivos, y empezó a ser más y más y más agresiva.
ella, como te digo, su familia tenía pues muchos lazos con la iglesia y hacían peregrinaciones, etcétera, ¿no? Sí. Y en una de esas se fue con una tía a peregrinar, Ajá. como un retiro. Ahí la tía le aplicó la de a la bestia, estás bien pasada de lanza, o sea, la sintió acá y fue para que la checara un sacerdote. Y el sacerdote en putiza le dijo, tienes algo adentro. Ah, sí. Tienes algo adentro. La vio. Nomás la vio y le dijo, tienes algo adentro. Tenías algo adentro. Y de que cruz y la madre. Le dijo a los papás. Y ahí empezó el martirio. El martirio de Annelies Michel. Lo primero, pues, de nuevo volvieron las convulsiones. De nuevo volvieron las hematomas. Pero lo interesante aquí es que dejó de comer. Okay. Ella no comía. Ya no comía nada que no se arrastrara. ¿A qué me refiero con esto? A que empezó a comer arañas, moscas, insectos. A la madre. O sea, su cuerpo no aceptaba otro tipo de comida, pues. No aceptaba otro tipo de comida. Y le intentaban dar comida y ella la tiraba, o... Ella la tiraba, la vomitaba. Y de nuevo, otro patrón que se repite. Se comía arañas acá del piso, así. Ah, sí, güey. Mínimo que se las hubieran calentado en el sartén. Nada. O sea, es que... O sea, lo que se relata es que le intentaban dar comida y no la aceptaba. No abría la boca, no se dejaba inyectar intravenosa, nada. Entonces la dejaban ahí, pues. De Ok. que al rato intentamos ya que se duerma. Y cuando abrían la puerta la veían de que en un rincón. Acá de que rascando así las paredes, buscando pues insectos acá para comer, pues. Sí, o sea, muy deep. Y de este caso hay mucho registro. Ahorita lo voy a decir por qué. Pero bueno, esta chica empezó a hablar en diferentes idiomas igual. Diferentes idiomas, diferentes dialectos. Empezó a hacer unos sonidos guturales muy locos. Que de hecho aquí traemos unas muestras. ¿Quieres poner acá un poquito? Aquí, pues, para oídos o para personas sensibles, pueden saltarse la siguiente parte. Ja, das ist von hier. Scheiß euch, was die doof schreien. Sie Drecksau, sie Verflucht! Das ist unnehmbar und grausam ist. Grausam! Sie Drecksau, sie Verflucht! Ahí es un ejemplo de los 67 exorcismos que tuvo esta chica. A la... 67 exorcismos, imagínate. 67 exorcismos en casi 8 años de lucha. Oye, pero qué impresionante es escuchar esto, porque pues, realmente piensas en una... Pues que ella era una mujer, Era una mujer totalmente normal, que tenía unos promedio. 23 años en ese entonces, si acaso. Ella fallece a los 23 años. Pero sí, más o menos, su lucha duró entre 8 y 7 años, pues. O sea, tenía menos de 23 años. No, en esa grabación tenía menos de 20 años. Igual, o sea, estamos hablando que es... Pues una mujer muy joven. Y evidentemente esa voz suena como de una mujer... Ya fumadora, anciana, sí. y anciana e incluso de repente no suena como humano, o sea, está medio raro. No. Suena muy Ella empieza perturbante. a gritar en idiomas de lenguas muertas. Hay algunos fragmentos de audio donde se escuchan inclusive que son 2 voces al mismo tiempo. Verás, vamos a poner un pedacito a ver si se escucha. Igual estos cintas no están editadas, no están retocadas,
No son de la película ni nada. Para los que nos estén escuchando en YouTube, también vamos a ponerles el link completo para que puedan escuchar. Sale. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller seligen Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Clarito, así, clarito se ve acá. Y yo, por ejemplo, en la película yo me acuerdo que sí pasa eso, pues. De que sí la morra habla como con 2 idiomas. Y que los 2 idiomas son idiomas diferentes. O sea, está bien loco, pues. Ella fallece el 1 de junio de 1976. Muere a los 23 años con 67 exorcismos. Y 67 cintas de grabación. Pero ¿qué onda? ¿Nunca vuelve a su estado normal Nunca. después? Ella, el diagnóstico que le dieron post-mortem fue de deshidratación y desnutrición. Ella a sus 23 Se murió de años, hambre, así. se murió de hambre, güey. A los 23 años pesaba 30 kilos, güey. O sea, su cadáver pesó 30 kilos. Eran huesos. Eran puros huesos. Tenía los cartílagos de ambas rodillas rotas. Y las muñecas también rotas. Porque ella la dejaban igual. O sea, la dejaban de que encerrada en su cuarto. Y la encontraban con posiciones pues antinaturales. O sea, del cuerpo humano. O sea, toda... flexiones muy toda, extrañas. ajá, o sea, contorsionada totalmente. Toda contorsionada. Y evidentemente... Pues imagínate cuánta fuerza puedes tener como para ocasionarte eso. Si estás pues. Totalmente desnutrido y hambriento, Si estás ¿no? totalmente desnutrido, si llevas días y días y meses sin comer, como para llegar a hacerte un nudo así, tu cuerpo, pues evidentemente. O sea, lo único que pudo y por lo que sobrevivió, me imagino, fue por comer arañas o por comer basura, Por ¿no? comer basura, güey. Porque los padres de esta chica dicen que, pues, que sí, se orinaba y se hacía popó encima de la cama y así muy decadente su estilo de vida. Su estilo de vida, sus últimos días, pues. Pero ¿por qué este caso es tan trascendente? Pues bueno, a los padres se les acusa como homicidio involuntario por negligencia. Y según tengo entendido también al padre que Al hizo el padre exorcismo. también lo acusaron. Porque ni siquiera tenía permiso, ¿no? Él. No. El vato no era un No lo exorcista. autorizaron. Ese exorcismo no fue autorizado, ¿no? Nunca. Entonces, exactamente, el Vaticano se lavó las manos, pues. Ahí no sé cuál sería la versión en que son peras y son manzanas. Imagínate, si hay una demanda de por medio y tu iglesia está involucrada, vas a decir, no, yo no lo certifiqué a este vato, pura ver. Y pues hay que se echen la bronca, pues, se echen la bolita. Sí. Homicidio involuntario por negligencia. ¿Y qué fue lo que...? El jurado... pues estos vatos presentaron las cintas. Ahora sí llamaron a sacerdotes que estaban certificados. Y esto es lo impresionante, pues. O sea, que dentro de la película se refleja mucho esto. Se refleja que los sacerdotes están impresionados de ver las cintas. Sí. O sea... Incluso hay fotografías, ¿no? Y todo. Hay fotografías muy fáciles de encontrar. Como les digo, es un caso que sí se documentó muy bien, pues. Se documentó muy bien. Se llamaron a psiquiatras, se llamaron a cualquier especialista que del área se le llamó a este juicio. Uh-huh. Y pues el veredicto final fue que pues no acusaron a los papás. Se hace cuenta que como en Alemania se le dieron como más importancia a los casos de estos, como que el rollo del rubro religioso. Ajá. Se abrió, porque antes era pues pura ciencia. Era Sí. como que no es posible porque no es comprobable. Y gracias a este caso de Annelies Michel se abrió la puerta de esa ambigüedad de que puede haber casos en los que no... En los que no sean totalmente... Ajá. Algo... Pues involucrarse algo religioso, ¿no? También. Ajá. O sea, se abrió ese portafolio. Pero pobrecita. Sí. De hecho, pues... La verdad sí está muy, muy...
como que muy difícil descifrar qué fue lo que realmente pasó con Annalise, porque pues si te adentras muy bien como que escuchar los audios, a ver las fotos, a ver los testimonios de los padres y de los sacerdotes involucrados, realmente, o sea, te das cuenta que o era demasiada ignorancia o pues realmente era algo inexplicable lo que le estaba pasando a esta mujer. Porque pues es un caso que actualmente la iglesia y algunos psicólogos, psiquiatras siguen debatiendo acerca de posesiones demoníacas versus enfermedades mentales, ¿no? Exactamente, que realmente, por lo menos ahora sí hay una guerra, porque antes te quemaban en la hoguera, güey. Sí. O sea, antes, pues por toda la ignorancia y así del ser humano, pues no se conocían los trastornos mentales. Y cualquier desfase que tuvieras de lo normal, ya eras catalogado como o brujo o como una persona que trae un demonio adentro, pues. Sí. De hecho, la esquizofrenia mucho tiempo fue estigmatizada por eso. O sea, imagínate, es un trastorno mental en el que tú ves personas, bueno, ves visiones, escuchas voces que realmente no están ahí. Pues obviamente, ¿qué va a pensar la gente? Sí. ¿Qué va a pensar? Huevo, este vato está... tiene a alguien le está diciendo, son los demonios, ¿sabes? Sí, vienen también, o sea, otras enfermedades que también como que pueden asimilar o pueden aparentar una posesión que podría ser, por ejemplo, esta enfermedad que tampoco está certificada, que dicen que es la disociación de la personalidad. No, ya está, güey. El TID. El trastorno de identidad disociativo. Sí. Que antes se le conocía como la personalidad múltiple. Sí, pero ya no. Ahora ya está, güey. Gracias a Dios. Ya está certificado, ya está... Sí, porque de verdad que sí, o sea... Existe, güey. No de antemano, pero sé de personas, médicos que me han contado que pues que sí existe esa enfermedad. Y tiene toda su sustento y todo. Su definición y su porqué y la chingada, pues. Y por ejemplo, ese tipo de enfermedades que, imagínate, si eso lo acaban de avalar como una enfermedad. Imagínate antes qué pensaba la gente cuando veía a alguien que cambiaba su personalidad de un momento a otro, o sea, que está poseído, a huevo, que es brujo, que no sé, pues, o sea. Es que es muy fácil como si se imaginarte con esos síntomas, pues. Que no digo que el caso de Annalise sea uno de estos casos. No, porque en este caso es lo difícil de este caso. Es lo difícil porque realmente lo fácil sería decir, no, pues sí, es enfermedad mental y epilepsia y una cosa que no sé qué pasa que con la garganta que hace. Es que, de hecho, salieron muchos médicos diciendo que sí, evidentemente era eso, pues. O sea, era como que es que por no comer y por todo esto, el desgaste de las cuerdas vocales. Pero qué bola de casualidades y de... Son muchas cosas. Por ejemplo, yo me imagino que es muy difícil, neta, es muy difícil morir de hambre, güey. O sea, voluntariamente. Sí, a menos que fueras un vegetal o que de verdad no tuvieras opción ni comida. Está bien difícil morir de hambre, güey. Porque es un pedo de supervivencia, güey. Sí, el mismo cuerpo te va a decir, pues, necesitas comida y te están dando en la boca comida, es como que vas a tragar aunque sea basura, pues. La gente que, por ejemplo, que tienen trastornos de alimentación, no llegan a esos extremos, pero cuando se ha llegado a esos extremos, la persona, como mecanismo de defensa de su cuerpo, se desmaya. O sea, se desmaya. ¿Para qué? Para que tú ya no opongas resistencia y te puedan introducir a ti alimento, pues. O sea, ya sea intravenosa, etcétera. A esta chica no le pasó eso. O sea, a esa persona... Annalise nunca se desmayó. No dormía. Estaba todo el tiempo consciente. Bueno, no consciente, sino despierta, pues. Cosa que dificultaba mucho eso. Pues que la nutrieran y todo esto, pues. ¿Y qué se pensó? O sea, desde el punto de vista como de la religión, ¿qué se pensó que estaba dentro de Annalise? Bueno, la neta, yo encontré puras mamadas, güey. O sea, sí, pues, o sea, encontré neta puras cosas de que
de que eran 6 demonios. Ah, como en la película, ¿no? O sea, Ajá, pero guacha, o sea, eran 6 demonios donde uno de esos demonios era Hitler, pues. cuando Otro- realmente ni siquiera sabemos que Hitler sea un demonio, pues. No o sea, mames, no es un demonio, güey. Sí, o o sea, sea, es un ¿cómo? ser humano. Igual que Judas, pues. Era de que los demonios eran Caín, Hitler, Judas, Lucifer. Y era como que, güey, no seas mamón. Demonios, o sea, la definición de un demonio es un ángel caído, ¿no? Básicamente. O eso es Lucifer nada más. Lucifer que sería un Lucifer. demonio, ¿no? Lucifer pues, es el rey de los demonios. No sé, yo creo que tendríamos que entrar más en tecnicismos con eso, pues. Este tema lo vamos a tocar en un Ajá. podcast. Sí, porque Vamos la neta... a hablar de los hay- tipos de demonios. Hay telita, y hay todo. telita. Pero o sea, a lo que tengo entendido yo, Lucifer no va a venir a poseer a un ser humano. O sea, según yo, es de que es como Dios, pues. Es el dios del inframundo, ¿no? Por así decirlo. Sí, es como... Ajá, o sea, está de mamón, pues. Pero sí se habla de que eran varios. Quizá una legión, como dijiste tú ahorita, pues. Sí. O sea, a lo mejor fue una legión. Y a lo mejor queriendo confundir, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de los sacerdotes que están ahí, tal vez. Ujú. Y hubiera sido muy impactante escuchar nombres tan específicos. No, es que la verdad, yo creo que no eran... O sea, eso de que dijeran que Hitler y que Que Judas... dijeran los nombres, ¿tú crees que fue No. totalmente por el cine? Sí. No el cine, sino la misma raza. O sea, a lo mejor en los registros y todo sí se habla que son 6, pero no dicen los nombres. O sí los dicen, pero ya es como es internet, güey. O sea, Sí. piensan que los Illuminati tienen o sea, creo Tienen que pactos con los reptilianos. con sí. satánicos, o sea, cosas que no tienen nada que ver, pues. La raza acomoda todo, pues. Pero sí se habla de que eran varios, pues. Ok. Y coincide con el hecho de que ella, cuando hablaban varias voces. Eso está bien interesante, güey. Lo de las varias voces. Lo de las voces está bastante curioso. Porque no conozco, no he escuchado yo de específicamente alguna enfermedad que te haga Ujú. hablar con varias voces y como que... Bueno, no sé si recuerdas, hace muchos años vimos un video de un caso de esquizofrenia aquí en México. De una señora que tenía Ah, señora. más de 50 años y tenía más de 40 años encerrada en una casa. A Era su una familia lo habían encerrado en un pasillito, güey. Me acuerdo, sí, pobrecita, güey. era una familia extremadamente pobre. Ajá. Y la señora esta pues tenía esquizofrenia y no era tratada pues porque obviamente eran muy pobres y no tenían dinero para los medicamentos y no tenían la cultura tampoco de que necesitaba ir a un médico, pues. Entonces la señora, recuerdo que cuenta a su hermana Ujú. que la encerraron cuando ella que la dejó su novio como cuando tenía 17 años porque entró en una seria depresión y se empezó pues empezó a perder, ¿no? En la esquizofrenia. Ujú. Porque sabemos que la esquizofrenia se desarrolla a partir de De la adolescencia. ¿no? Y también se puede detonar con drogas. Con drogas o se puede detonar con un evento traumático. Sí. En este caso, pues no sabemos qué sucedió exactamente, pero pues... Pero sí es un problema totalmente neurológico, güey. O sea, ¿Sí? la esquizofrenia es un totalmente neurológico. sí, totalmente. O sea, no es un trastorno de la personalidad. O sea, sí es un pedo de que se tiene que medicar, pues. Sí, y en este caso, pues, o sea, como podríamos decir en el mismo caso de Annalise, que tal vez la falta de cultura, la falta... no, en el caso de Annalise no es la falta de economía, porque no creo que haya sido eso. No eran humildes, pues. En el caso de la señora, pues sí, pues eran una familia bastante pobre con poca información, fue hace bastantes años, y pues ella llevaba muchos años encerrada. O sea, imagínense que tantos años atrás pasó esto. O sea, realmente ni siquiera... En México ni siquiera se sabía que era la esquizofrenia, de seguro, pues. O sea... Imagínate, sí, ¿no? Entonces, vemos a esta señora y realmente podemos compararla con videos de este tipo. Y sí está bastante impactante, pues, porque es una persona que no ha sido medicada durante tantos años. Y ha sido traumatizada por estar encerrada en la oscuridad tantos años. Que parece poseída por el demonio también, la señora. Claro. Sí. Entonces, en este caso, pues sí se puede explicar, pero hay inconsistencias. O sea, ¿cómo escalas de 40 años encerrada a 8, pues?
Sí. O sea, porque coincide este caso de Annelies con que a los 16 años empezó todo su problema. Sí, sí, claro. Y con que ella no atrajo esas vibras, pues, porque como te digo, ella era muy religiosa. Probablemente sí fue una esquizofrenia severa que la trataron como ¿cómo ponte aquí? Como epilepsia. Y a lo mejor esa madre fue aumentando al punto en que la bestia, pues. Sí. Lo interesante aquí es cómo coinciden con lenguas muertas, con conocimiento demológico, porque los nombres de los demonios no son tan fáciles de recordar, pues. No, para nada. Ni tan casuales. De hecho, la mayoría están en latín, ¿no? O sea, sí, o sea, es como que no puedes balbucear y pum, el nombre de un demonio, o sea... Sí. Y supuestamente, pues, ella sí dijo varios nombres. Y aparte hablar en esos idiomas tan específicos. Igual, y la sugestión también puede tener algo que ver. Sí. Bueno, y yo creo que esto también detona varios como eventos que fueron pasando. O sea, justamente el caso de Emily Rose marca algo en la corte, como comentabas. Uh-huh. Y pasó algo tiempo después. No sé si has escuchado alguna vez de un asesino serial muy famoso. ¿Cuál es el nombre? David Berkowitz. No sé si has escuchado ese nombre alguna vez. Me suena un friego, güey. Este vato, también conocido, o mejor conocido como el hijo de Sam, era un asesino serial. Que pues mató, en los años 70 mató un montón de mujeres y fue uno de los primeros feminicidas de la historia, o sea, de los más relevantes por el impacto que tuvo en la sociedad, ¿no? En caso en general. Uh-huh. Se llevó a la corte, se capturó a este asesino y todo. Y alegó, o sea, su alegato literalmente fue que estaba poseído por el demonio. Ay, qué pelada. Obviamente perdió. Pues sí. Obviamente perdió el caso y se le sentenció pues prácticamente cadena perpetua, pues. Se quedó de por vida en la cárcel. Y pues yo pienso que esto viene también como que, o sea, ¿cuántos casos más no se justifican con ese tipo de creencias, ¿no? Sí. Hablar de religión en la corte, o sea, ¿qué tan fácil ha de ser ahorita en Estados Unidos? Y qué tan ambiguo, güey, también. Porque, por ejemplo, como hablábamos en el episodio pasado, a lo mejor mis demonios no son los mismos demonios que los tuyos. Si variamos entre religión y religión, pues. El hecho de tomar tanto en cuenta el criterio religioso en juicio es lanzar verdades absolutas, güey. O sea, es decir de que... huevo, pues, o sea, es el demonio. Sí, o sea... Es como, güey, aguanta, pero... es una justificación, ¿no? Como que bastante... O sea, bastante abierta, muy poco objetiva. Sí, es tan subjetivo que... Ajá. Que es irrefutable, pues. O sea, ¿qué le vas a decir? Es como que... Pues no tienes el demonio. O sea, ¿yo cómo te compruebo que no tienes el demonio? ¿Y cómo me compruebas tú que sí lo tienes? Exacto. Pues? O sea, es tan difícil que pues ni siquiera debería haber algún proceso que tal vez ni tú ni yo podamos plantear en este momento. Está difícil. Por el cual también como que involucrar tanto a la corte como a la iglesia para poder justificar este tipo de casos, ¿no? Es que ese pedo está bien medieval, güey. O sea, está bien pedo... Está bien zarra de que... Antes así se juzgaba también. Era como que, es que eres brujo, güey. Sí, y porque pero eres pelirroja, eres bruja. O sea, ajá, nomás porque eres pelirroja. Y una serie de estupideces que pasaron a través de los años. Sí. Por cuestiones pues religiosas, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, es que sí está muy raro este caso, pues, porque pueden ser un montón de cosas y muchas casualidades. El caso es que, pues, ganaron los papás, no se les acusaron. Y así, una victoria para Alemania, parece ser. Ok.
Está muy interesante todo este rollo de las posesiones. También estábamos hablando el episodio pasado acerca de las posesiones en muñecos. Sí. Nada más para recordar que los demonios son las únicas entidades que pueden poseer objetos inanimados. Así que si tú tienes un muñeco que se mueve y van y te dicen que es una niña, pues no es una niña. Es un demonio. Es un demonio. Un demoníaco. Para ir cerrando el capítulo, ¿qué te parece todo? ¿Tú crees en las posesiones demoníacas? La verdad todavía como que estoy mucho a la expectativa. Uh-huh. Siento que debería encontrar un caso tal vez más reciente e investigarlo más a fondo para poder dar como un veredicto final. Pero pues todo este caso de Annalise y de Robbie me parecen bastante interesantes. Uh-huh. Para estudiarlos y para pues ver más pruebas, ¿no? Porque fíjate que tienen bastante que exprimir, ¿no? Hay algo que me hace, o sea, ver los videos. Por ejemplo, cuando estaba investigando este caso, pues estaba solo en la casa y así, sí tenía acá sí traía alcoholita acá en la mano, pero hay cositas que cuando te pones a pensar, igual es mucha sugestión, porque voy a remontar un poco al caso Josué, de nuevo. Mi caso favorito de toda la vida. El caso. Es el caso. Es el caso. Que por cierto ya tenemos un episodio también hablando del caso. Podemos retomar el episodio 1. De hecho, no. Sí. O sea, me gustaría retomarlo porque recordemos todo lo que hizo Josué. Todos los pactos, etcétera. Él tenía mucho conocimiento acerca de demología y todo eso. Sin embargo, a él le hacen un exorcismo y es cuando le pueden sacar el anillo y todo. Pero el pinche exorcismo, güey, de que duró como 3 sesiones nada más. Es que era como un exorcismo y con unas matas le hacían. Sí, así. era algo como... Ese pedo no era católico. No era católico. Era un exorcismo como de santería, ¿sabe cómo? Sí, o sea... Entonces estamos hablando de que ese exorcismo es más efectivo que el del católico. O sea... No sé, o sea, como que esas son... Esas cosas que no cuadran, ¿sabes? Sí. Que es como, güey, si están acá... Pero también, bueno, Josué creo que no estaba poseído, ¿no? Según lo que... No, o sea... Pero le hicieron un exorcismo, pues. O sea, no estaba poseído, pero sí lo que le hicieron fue un exorcismo. Una limpia, un exorcismo. Y el vato ahorita es bien acá de que la palabra del Señor y... Se hizo católico. Se hizo pues acá, muy totalmente, creyente y ¿no? la chingada. Pero, no sé, como que es muy disruptivo. O sea, igual y... Ese es un caso que también está muy bien documentado y que puede ser como un caso muy actual, pues, de un exorcismo. Y bien pelado se le hizo a este vato. O sea, imagínate, esta morra duró 8 años, 67 sesiones tuvo. Sí. Y no pudieron, pues. Sí, eso es lo curioso. Al igual que, pues, también que Robbie, ¿no? Que también duró muchos años en esto. Sí, y él sí pudo, o sea... Él sí pudo. Muy sí, raro, o sea, caso pues, de ¿no? éxito, caso de no tanto éxito. ¿Qué será? Por ejemplo, Josué... Él estudió mucho, supuestamente, todo esto. Igual y esos conocimientos te pueden Es que ayudar. realmente Josué, o sea, a lo que se nota de lo que habla y todo, pues él sabía lo que tenía que hacer, pues. A lo mejor y... Ajá. Él leía bastante sobre todos estos temas. De hecho, pues, tanto como tú como yo vimos la entrevista de Dross, donde él en su análisis, incluso en su análisis, y lo pueden también escuchar en la conversación, se nota que él sabe muchísimo de estos temas, se nota que sabe mucho de brujería, se nota que sabe mucho de todo la cuestión esotérica, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que también, o sea, en el caso de que todo esto sea verdad, todo lo que cuenta Josué, pienso que él ya sabía qué tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer y cómo abrir esas puertas, no? Quizá. Claro. Porque se habla, por ejemplo, de esto de las puertas, ¿no? De cuando abres portales a otras dimensiones o a otros mundos o a otras entidades. Se habla de que, por ejemplo, los brujos, las personas que saben de esoterismo, ellas saben cómo abrir esas puertas.
por medio de, pues ya sea de la Ouija, ya sea de varios conductos, ¿no? Quizá Josué tenía esos conocimientos de saber cuáles específicamente tenía que abrir y cuándo, como para poder expulsar todas esas malas vibras que traía. ¿Quién sabe, pues? Sí. O sea, lo que a mí me llamaba la atención era eso, pues, de que el sacerdote un pinches matas le hacía y con incienso y todo el pedo. O sea, muy distinto a lo que conocemos normalmente como un exorcismo. Es que sí es cierto que este es el exorcismo romano, pues. O sea, igual hay muchos tipos de exorcismo. Sí. Pero lo que es más popular es este, ¿no? El del que promueve el Vaticano. El que promueve el Vaticano, el que promueve la cultura pop. Sí. También. Hay una película que vi hace mucho tiempo. La verdad no me acuerdo el nombre, se los voy a ver. Pero esta película me llamó mucho la atención porque trataba de un demonio judío. Órale. Y había un exorcista judío. Y todo esto se envolvía en que era un demonio que estaba encerrado en una caja. Ellos tienen sus nombres específicos para los demonios. En el episodio de los demonios vamos a tratar todos estos nombres y todo. Sí. Pero pues es un comentario como para que se vayan preparando. No sé si quieras agregar una última cosa, Minor. No, creo que abordamos todo lo de hoy. Sí, espero que se hayan entretenido como nosotros. Yo me entretuve mucho investigando acerca de todas estas cosas, ¿no? O sea, es algo que me llamaba mucho la atención. Que pocas películas me han movido, pues, la neta. Y las abordamos aquí. Esas 3 películas son las que me han movido en ese sentido. Pues porque abordan conceptos más profundos que el jumpscare sencillo. Y que, el niño que está poseído, la chingada. Sí, no. Vienen a tocar un tema un poco más sensible para la sociedad. Habla, porque se van más a lo que es la empresa y la industria del Vaticano. Cómo el Vaticano interpreta el exorcismo. Y lo pues, promueve, ¿no? Y lo promueve, ajá. Le da publicidad con estos casos también. O sea, porque sí es cierto que el rito habla de eso, sí. Y también están, pues, sus mamadas, ¿no? Que sale acá el humo de la boca y que se cuelgan en la pared. O sea, porque huevo, pues eso es lo que a la gente le gusta y la chingada. Es Hollywood. Es Hollywood al final de cuentas. Pero si te pones a analizar esas partes, las letras chiquitas, sí te da miedo. No lo hollywoodsco, sino como el concepto de que dentro de la misma iglesia es un tabú, pues. ¿Y por qué es un tabú? O sea, existe, güey, ¿sabes? O quizá no existe, o quién sabe, pues. Pero eso se los dejamos a su criterio. Yo soy Sergio Castillón. Yo soy Minor Cordón. Y esto fue un episodio más de Emisiones. Muchas gracias y compartan si les gustó. Y ya, no Síganos en nuestras redes. Comenten los casos. Si a tu tía, si a tu tío le pasó allá en el pueblo. No sé, si has visto un exorcismo, estaríamos encantados nosotros de leerte y comentarte. Abajo van a estar nuestras redes sociales para que vayan y nos den Vamos mucho a poner amor. un correo también por si nos quieren mandar su historia Sí, escrita. todo el correo paro, ¿no? O sea, todo el correo porque pues mucho spam, ¿no? Como si fueran a mandar acá un chingo, ¿no? Está bueno, pues. Muchas gracias por escuchar de nuevo y nos vemos en la próxima. Un episodio más de Emisiones ha llegado a su fin. Te agradecemos tu atención y tu interés en lo paranormal. Si te gustó, puedes apoyarnos compartiendo nuestro contenido y suscribiéndote a nuestro canal. De nuevo, gracias.